Raúl no fue un mal padre. Fue un padre que amó con las manos abiertas y el corazón ciego. Trabajó desde los 16 años. Primero en una bodega, luego en una fábrica, después en 2 trabajos a la vez. Nunca faltó un plato en la mesa. Nunca faltó un abrigo en el invierno. Nunca faltó una excusa para salvarlos. Cuando Lucía rompía un vaso, él lo limpiaba antes de que ella viera el desastre. Cuando Mateo perdía la tarea, él la rehacía en la madrugada. Cuando uno de los dos lloraba por algo, él lo arreglaba en silencio. Como si el mundo fuera maleable. Como si el dolor pudiera esquivarse. Les decía cada noche, mientras los arropaba, mientras les alisaba las sábanas, mientras les apartaba el pelo de la frente: mientras yo esté, no les faltará nada. Y creyó que eso era suficiente. Pero el mundo no se detiene por un padre que ama. El mundo sigue. Frío. Impersonal. Justo solo con los preparados. Raúl enfermó a los 53. No fue un accidente. No fue un drama. Fue el cuerpo que se apaga. Como una lámpara sin aceite. En la cama del hospital. Viendo el techo agrietado. Escuchó las voces de sus hijos por primera vez. Sin él. Lucía llamó a gritar. Perdió su trabajo. No sabía cómo renegociar un contrato. Nadie le enseñó a hablar sin temblar. Mateo vendió la casa. Por la mitad de su valor. Confió en un amigo. El amigo desapareció. Nadie le enseñó a desconfiar con inteligencia. Raúl no lloró. Cerró los ojos. Y sintió el peso de su mayor fracaso. No los preparó. Los protegió tanto que los convirtió en presas. El mundo los devoró. Y él no estuvo para verlo. Pero lo sintió en los huesos. Su último pensamiento no fue de paz. No fue de fe. Fue de culpa. Si pudiera volver, los criaría diferente. No con menos amor, sino con más verdad. Porque el amor sin verdad es una jaula forrada de seda. Y en ese instante, antes de que su corazón se detuviera, algo en la habitación cambió. No fue luz. No fue ruido. Fue silencio. Un silencio tan profundo que parecía el centro del universo. Y en ese silencio, una voz que era la suya, pero sin miedo, dijo: todavía puedes. El silencio no era del hospital. Era de algo más antiguo. Raúl abrió los ojos. No estaba en la cama. Estaba en un lugar sin paredes. Sin techo. Sin suelo. Solo un vacío que lo sostenía. Y frente a él, no había figura. No había rostro. Solo una presencia. Como el peso del aire antes de un trueno. La voz no sonó. Se formó dentro de su cabeza. Como un pensamiento que nunca había tenido. Dijo: puedo llevarte atrás. Al día en que Lucía nació. Al momento en que tomaste a tu primer hijo. Y decidiste protegerlo de todo. Pero no será un regalo. Será una carga. Cada vez que quieras abrazarlo, sentirás el miedo de su fracaso futuro. Cada vez que quieras decirle no llores, oirás su voz adulta rogando ayuda que no sabrá pedir. Y cada vez que lo dejes caer, sentirás tu propio corazón partirse. Como si lo estuvieras traicionando. No habrá consuelo. No habrá reconocimiento. Tus hijos te odiarán desde el primer año. Y ese odio será tu herramienta. Porque solo el dolor enseña. Y tú les negaste el derecho a aprender.
Volverías. Aunque nadie te agradezca. Aunque mueras solo. Aunque tu nombre sea olvidado. Raúl no dudó. No pensó en la comodidad. No pensó en el amor fácil. Pensó en Lucía firmando un papel que no entendía. Pensó en Mateo entregando las llaves de su casa a un ladrón sonriente. Dijo: sí. No con esperanza. Con resignación. Porque el verdadero amor no busca ser amado. Busca que el otro sobreviva. La voz no respondió. Solo el vacío se contrajo. Y Raúl sintió que caía. No hacia atrás, sino hacia la verdad. Raúl abrió los ojos. No estaba en el hospital. Estaba en su cama de hace 20 años. Las paredes eran las mismas. El olor a café viejo. El ruido del vecino barriendo el patio. Miró su mano. No temblaba. No tenía manchas. No tenía venas hundidas. Se levantó. En el espejo. Su rostro era joven. Pero sus ojos no. Sus ojos ya habían visto el fracaso de sus hijos. El vacío de su legado. La mentira de su amor. Salió de la habitación. Su esposa estaba en la cocina. Con el vientre redondo. Lucía aún no había nacido. Ella lo miró y sonrió. Buenos días. Él no respondió. Se acercó. Puso la mano en su vientre. Sintió el movimiento dentro. Y en ese instante, vio todo. Vio a Lucía a los 25. Firmando un préstamo que no entendía. Vio a Mateo a los 22. Dejando que un amigo le robara su futuro. Vio sus propias manos. Arreglando problemas que ellos nunca aprendieron a enfrentar. Su esposa le preguntó: ¿estás bien? Él asintió. Pero ya no era el mismo hombre. Antes, creía que amar era proteger. Ahora, sabía que amar era soltar. No dijo nada. No podía explicar. Nadie entendería. Que había muerto. Y había vuelto. Solo para ser odiado. Se sentó a desayunar. Comió en silencio. Mientras su mente ya trabajaba. Esta vez, no compraría el juguete que hacía todo solo. Esta vez, no firmaría tareas por ellos. Esta vez, dejaría que el mundo los tocara. Aunque les hiciera daño. Aunque lloraran. Aunque lo miraran con ojos de traidor. Porque el daño temprano es la única vacuna contra la destrucción tardía. Ese día, fue al cuarto de Lucía. Aún no construido. Solo una pared vacía. Y clavó un clavo en la madera. No para colgar una cuna, sino para colgar una regla. Una regla que mediría no su altura, sino su capacidad para levantarse. Sabía que nadie lo entendería. Sabía que su esposa lo confrontaría. Sabía que los vecinos dirían: ese padre no quiere a sus hijos. Pero no le importó. Porque esta vez, no vivía para ser amado. Vivía para que ellos sobrevivieran. Y en ese silencio, mientras el sol entraba por la ventana, Raúl tomó la primera decisión dura. No fue un grito. No fue un discurso. Fue un susurro a sí mismo. A partir de hoy, no los salvaré. Los prepararé. Lucía nació en invierno. Raúl la sostuvo. Como la primera vez. Pero esta vez, no le prometió un mundo suave. La llevó a casa. Y desde el primer día, dejó de intervenir. Cuando lloraba de noche, su esposa se levantaba. Raúl no.
Ella le decía: ¿no oyes que llora? Él respondía: si siempre viene alguien, nunca aprenderá a calmarse sola. Su esposa lo miraba como a un extraño. A los 2 años, Lucía tiró su plato al suelo, esperando que él lo recogiera. Como antes, Raúl no se movió. Come lo que puedas con las manos, o quédate con hambre. Ella lloró. Gritó. Tiró el vaso. Él se levantó. Salió de la casa. Y no volvió hasta que el silencio volvió. Al día siguiente, ella comió con cuchara. A los 4 años, Mateo nació. Raúl lo sostuvo. Y en su mente vio todo lo que vendría. Esta vez, no lo envolvería en algodón. Cuando Mateo se cayó del columpio. A los 5 años, la rodilla sangraba. Su esposa corrió. Raúl la detuvo. Déjalo. El niño lloraba. Miraba a su padre con ojos suplicantes. Raúl no se acercó. Levántate. Si no lo haces ahora, tendrás miedo de caer toda la vida. El niño se levantó, con lágrimas y polvo en la cara. Esa noche, su esposa le dijo: eres cruel. Raúl no discutió. Solo dijo: prefiero que me llames cruel hoy, que veas a tu hijo roto mañana. En la escuela, los maestros llamaban: tu hijo no entrega tareas. Antes, Raúl habría firmado excusas. Habría reescrito las tareas. Ahora, dijo, es su responsabilidad. Cuando Lucía fue burlada por su ropa, volvió a casa llorando. Antes, Raúl habría comprado lo que usaban los otros. Ahora, le dijo, o aprendes a ignorarlos, o aprendes a ganar más que ellos. Ella lo miró con odio. Tienes razón. No soy como los otros padres. Pero los otros padres no ven a sus hijos mendigar respeto. Los vecinos empezaron a hablar. Ese hombre no abraza a sus hijos. No los consuela. No los defiende. Tienen razón. No los defiendo. Los entreno. Porque el mundo no los defenderá. Y si no aprenden a pelear solos, morirán en silencio. En casa, la distancia creció. Sus hijos ya no corrían a recibirlo. No le mostraban dibujos. No le contaban secretos. Él no los buscaba. Sabía que cada gesto de cercanía sería una trampa. Porque el afecto sin límites enseña dependencia. Y la dependencia es la antesala de la ruina. Una noche, su esposa le dijo: ¿no reconoces a tus propios hijos? Él la miró. Y por primera vez, le dijo la verdad. Los reconozco mejor que nadie. Por eso los dejo caer. Ella no entendió. Pero él ya no necesitaba que entendiera. Solo necesitaba que sobrevivieran. Y para eso, tenía que ser el enemigo. Desde el primer día, los años pasaron. No con abrazos. No con confianza. Con silencio y distancia. Lucía dejó de decirle papá a los 7 años. Un día, al volver de la escuela, dejó caer su mochila. Y dijo: tú no entiendes. Él no respondió. Desde entonces, solo le dijo tú. Mateo fue peor. A los 9, le rompió un vaso de propósito. Y lo miró fijo, esperando que explotara. Raúl no gritó: recógelo. Mateo no se movió. Raúl salió.
Y no volvió hasta que el vidrio estuvo en la basura. Esa noche, Mateo le dijo a su madre: odio cuando me mira. En casa, comían en silencio. Los hijos se sentaban lejos. Miraban el plato. Nunca sus ojos. Cuando tenían problemas, hablaban con su abuela, con la vecina, con el perro. Nunca con él. En las reuniones familiares, los tíos preguntaban: ¿y su papá? Lucía respondía: él no es papá. Es el que manda. Raúl lo escuchaba. Y no se defendía. Sabía que cada palabra de rechazo era una semilla de independencia. En la adolescencia, el odio se volvió costumbre. Lucía cerraba su puerta con llave. Mateo salía apenas llegaba del colegio. Raúl no los detenía. Sabía que el vínculo no era lo que importaba. Lo que importaba era su capacidad para parar solos. Una vez, Lucía lo enfrentó. ¿Por qué nunca nos abrazas? Él la miró. Porque el abrazo no te salvará. Cuando estés sola en un contrato. Cuando un hombre te mienta con suavidad. Cuando el banco te exija lo que no tienes. Ella se fue llorando. Pero esa noche, escribió su primer correo de trabajo. Sin ayuda. Mateo lo desafió a los 15. Si tanto sabes, ¿por qué no me enseñas nada? Raúl lo llevó al patio. Le dio un martillo. Y una tabla rota. Arregla eso. Mateo no sabía. Raúl no lo ayudó. Al tercer día, Mateo clavó el primer clavo. Torcido. Pero fue suyo. Raúl no dijo bien hecho. Solo dijo: mañana hay otra tabla. En el barrio, la gente decía: ese padre no quiere a sus hijos. Raúl escuchaba. Y seguía caminando. Porque el amor no se mide en caricias. Se mide en supervivencia. Y sus hijos, aunque lo odiaban, ya no mendigaban ayuda. Ya no se quebraban al primer golpe. Ya no esperaban que alguien los salvara. Eso era suficiente. No necesitaba su amor. Solo necesitaba que vivieran. Y cada noche, antes de dormir, escribía en su diario: hoy los dejé caer. Hoy me odiaron. Hoy los salvé. Raúl enfermó de nuevo. No fue sorpresa. Sabía que el cuerpo tiene límite. Aunque el deber no. Esta vez, no hubo hospital por mucho tiempo. Volvió a su casa. Con órdenes de descanso. Y una tos que no paraba. Su esposa ya no vivía con él. Se había ido años atrás. Dijo que no podía amar a un hombre sin corazón. Pero sus hijos sí volvieron. No corrieron. No lloraron. No le tomaron la mano como en las películas. Lucía llegó con papeles. Firmé los trámites del seguro. Te cubren 2 meses. No le preguntó cómo se sentía. Le dio hechos. Mateo trajo leña. Hice una estufa afuera. El gas subió. Es más barato así. No le dijo no te preocupes. Le mostró solución. Raúl no agradeció. Sabía que el agradecimiento los haría débiles otra vez. Una noche, la fiebre subió. Lucía lo encontró despierto, mirando el techo. Le dijo: no vas a morir mañana. Así que duerme. No había ternura. Había realismo. Mateo le dejó un vaso de agua. No lo acercó a su boca. Lo puso en la mesa. Bebe si quieres. Si no, tendrás sed. Era la misma lógica que él les enseñó.
Nadie los obligaba a cuidarlo. Lo hacían porque entendían. El cuidado no es lástima. Es responsabilidad compartida. Una tarde, Lucía se sentó frente a él. Nunca entendí por qué fuiste así. Él no respondió. Ella siguió. Pensaba que eras frío. Pensaba que no te importábamos. Pero hoy, cuando el banco me pidió garantías, no temblé. Cuando el jefe quiso abusar, no callé. Cuando perdí todo, no me derrumbé. Porque tú me enseñaste que el mundo no ayuda. Y que si esperas a que alguien lo arregle, morirás arrodillado. Raúl miró sus manos. Ya no eran las de un niño. Eran las de una mujer que ha peleado. Mateo entró. Arreglé la tubería. Se salía. No le dijo mira lo que hice. Dijo lo que hizo. Como un hombre. Raúl asintió. Una noche. La fiebre subió. Lucía lo encontró despierto, mirando el techo. Le dijo: no vas a morir mañana. Así que duerme. No había ternura. Había realismo. Mateo le dejó un vaso de agua. No lo acercó a su boca. Lo puso en la mesa. Bebe si quieres. Si no, tendrás sed. Era la misma lógica que él les enseñó. Nadie los obligaba a cuidarlo. Lo hacían porque entendían. El cuidado no es lástima. Es responsabilidad compartida. Una tarde, Lucía se sentó frente a él. Nunca entendí por qué fuiste así. Él no respondió. Ella siguió. Pensaba que eras frío. Pensaba que no te importábamos. Pero hoy, cuando el banco me pidió garantías, no temblé. Cuando el jefe quiso abusar, no callé. Cuando perdí todo, no me derrumbé. Porque tú me enseñaste que el mundo no ayuda. Y que si esperas a que alguien lo arregle, morirás arrodillado. Raúl miró sus manos. Ya no eran las de un niño. Eran las de una mujer que ha peleado. Mateo entró. Arreglé la tubería. Se salía. No le dijo mira lo que hice. Dijo lo que hizo. Como un hombre. Raúl asintió. Porque su legado no era un recuerdo. Era una forma de estar en el mundo. Esa noche, Lucía encendió fuego en el patio. Mateo reparó la puerta trasera. Nadie dijo te extraño. Pero ambos trabajaron. Como él les enseñó. Con las manos. Con la cabeza fría. Con el silencio de quien sabe que la vida no espera. No hubo reconciliación en la muerte. Porque nunca hubo ruptura real. Él no los abandonó. Los preparó. Y ellos, aunque lo odiaron, lo honraron con su resistencia. Eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo lo que un padre verdadero podía pedir. Learza no devolvió a Raúl al pasado para darle una segunda oportunidad. Lo devolvió para darle la primera oportunidad verdadera. Porque la primera vez, amó con miedo. La segunda, amó con claridad. El mundo no necesita padres que consuelen. Necesita padres que preparen. Y preparar no es abrazar. Es soltar. Aunque te odien por ello. Los hijos de Raúl no heredaron riqueza. No heredaron paz. Heredaron la capacidad de parar solos. Eso no se da con palabras. Se forja con silencio. Con decisiones duras. Con la ausencia calculada de ayuda. El verdadero amor no busca ser recordado. Busca ser innecesario. Y Raúl logró lo más difícil.
que sus hijos no lo necesitaran. Ni en vida, ni en muerte. Learza no reescribe destinos. Solo revela quién está dispuesto a pagar el precio de cambiarlos. El precio no es el tiempo. No es el dolor. Es el odio de quienes más amas. Y aún así, Raúl pagó. Porque sabía que un hijo débil es la mayor derrota de un padre. No por lo que le pasa, sino por lo que el padre le hizo creer. Que el mundo sería suave. Learza no es justa. No es buena. No es cruel. Learza es la necesidad. Y la necesidad nunca pide permiso.